Hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13. Vamos a estar leyendo del versículo 18 al versículo 30. Dice así la palabra del Señor. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. El título del tema de hoy es la crónica de una traición anunciada. La crónica de una traición anunciada. Esa palabra traición o la palabra traidor es una palabra realmente que incomoda, ¿no? Es una palabra que molesta. ¿Eh? Esas personas que son traicioneras, esos traidores, son generalmente gente que es despreciada por la sociedad, porque traicionan a su país, traicionan una causa, traicionan una responsabilidad y generalmente los traidores son los que llevan las mayores penas en el caso de los países. Y la historia ha recopilado una cantidad de traidores en la historia antigua, en la historia media y en la historia moderna. Hay infinidad de traidores en los cuales no voy a entrar a hablar de ellos. Voy a concentrarme sobre todo en la lista de traidores que se incluyen en la Biblia. Uno diría, pero ¿cómo que en la Biblia hay traidores? Y un gran número, mis hermanos. Cuando comenzamos a estudiar la palabra del Señor, vemos cómo hay una cantidad tanto de hombres como de mujeres que son traidores. Recordemos a Absalón, el hijo de David, que quiso usurpar el trono de David. Aitofel, que era también un amigo de David, se unió con Absalón en su rebelión. Seba también fue otro de los traicioneros que lideró la sublevación de las tribus del norte, poco después de la rebelión de Absalón. Jeroboam se rebeló contra Salomón y acabó por dividir el reino de Israel en dos, Israel al norte y Judá al sur. Baasa también asesinó a Nadab, hijo de Jeroboam, y reinó. Y así podemos mirar cantidad de personas. Una mujer, Atalía, la única reina de Israel que se apoderó del trono después de dar muerte al hijo del rey Ocosías. Y lo vemos vez tras vez. Vez tras vez. Es algo que se ve común en las escrituras. Pero
el traidor más importante, por así decirlo, o más notorio que encontramos en la Biblia y prácticamente en toda la historia de la humanidad fue Judas Iscariote. ¿Por qué? Él tuvo el gran privilegio de ser uno de los escogidos apóstoles de los 12 que el Señor llamó. Fue y estuvo presente durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Convivió durante 3 años con Él. Vio el caminar perfecto de Jesús, observó sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero finalmente lo traicionó. ¿Mm? Y Judas realmente muestra, ¿sí? Lo oscuro que puede ser las profundidades del alma humana, ¿no? De ese corazón, equivocado. Muy bien. Ahora, la iglesia primitiva detestaba a Judas. Por ejemplo, en la lista de los apóstoles, el nombre de Judas figura de últimas. Ya en los Hechos de los Apóstoles, donde aparece también el listado de los apóstoles, ya ni siquiera aparece el nombre de él. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de Judas? Pues realmente es muy poco lo que se sabe acerca de Judas antes de convertirse en apóstol. El padre de Judas se llamaba Simón Iscariote. Simón Iscariote. Y esta palabra Iscariote pues deriva de dos palabras hebreas que significan hombre de Keirot. Entonces posiblemente Judas era de la aldea de Keirot, que queda en Moab, y de la tribu de Judá. Ahora, Judas era el único de los 12 que no era Galileo. Los demás sí eran Galileos. ¿Sí? Pero los demás discípulos parece que no lo menospreciaban o lo tenían en menor estima por no ser Galileo. Ahora, el no ser Galileo posiblemente sí fue también una de las razones por las cuales Judas traicionó al Señor Jesucristo. Judas hizo una máscara y escondió con perfección su hipocresía. Los demás que vivían en Galilea se conocían, tenían relaciones entre ellos, pero como este venía de otro lado, pues fue muy sagaz en esconder lo que realmente había en su corazón. Y los demás incluso no desconfiaron en él. La palabra dice que él estaba manejando las finanzas del grupo del Señor Jesucristo. Y ninguno de los discípulos pues realmente sospechó, ¿no?, de él. Aunque el Señor Jesucristo ya les había dicho, ¿sí? Dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, en la Biblia no encontramos dónde Judas conoció al Señor Jesucristo. No nos dice absolutamente nada de eso. Puede ser que haya estado entre los que escuchaban a Juan el Bautista dar testimonio acerca de Cristo, o pudo haberlo conocido, ¿cierto?, durante las etapas iniciales del ministerio del Señor Jesucristo. Tampoco nos dice las Escrituras cuándo fue llamado Judas a seguir al Señor. Pero después de que el Señor pasa una noche en oración, ya aparece el nombre de Judas dentro de estos 12 apóstoles. Muy bien. Ahora, Judas deja su ocupación anterior y comienza a seguir al Señor Jesucristo. Incluso cuando muchos otros discípulos lo abandonaron, Judas permaneció con él. Estaba de cuerpo presente, pero realmente nunca entregó su ser, su alma al Señor Jesucristo. Judas pues no se sentía atraído espiritualmente por las cosas que el Señor Jesús decía, ¿no? Porque recordemos que el pensamiento de los judíos era que estaban esperando a un Mesías político, a un Mesías militar, a alguien que los liberara
el yugo que tenían del Imperio Romano, para restaurar la autonomía de Israel. Eh, Fuera de eso, a Judas lo motivaba la avaricia, el deseo de poder, la ambición del mundo. Él pensaba que por ser parte del círculo íntimo del Señor Jesús, en ese reino que él esperaba que se diera en un poco de tiempo, él tendría el poder, ¿cierto? La riqueza y el prestigio que él anhelaba como miembro de ese reino. Muy bien. Pero pasaron los días y realmente Judas no vio que esto fuera una realidad. El Señor Jesús no mostró señales de querer hacerse ese gobernador político, ese conquistador militar. Incluso él había rechazado el momento en que el pueblo quiso hacerlo rey. Y el Señor enfatizaba mucho acerca de ese reino espiritual. Mientras que Judas estaba esperando que ese reinado fuera un reinado terrenal, que llegara pronto, que fuera un reinado político, un reinado económico. Pero él ocultó todas estas cosas, una fachada grande puso, una fachada de hipocresía. Y recuerden lo que días antes de la Santa Cena ocurrió allí en Betania, cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, ungió los pies de el Señor Jesucristo con ese perfume costoso, ¿no?, que valía 300 denarios. Y Judas hace una exclamación, ¿no? Dice, pero esto se hubiera podido vender y darlo a los pobres, pero realmente el interés no era porque quisiera darlo a los pobres, porque esa cantidad sería una muy buena cantidad para mirar a ver cómo él también sacaba provecho de ella. Y también los discípulos se unieron a la propuesta de Judas, recordemos eso. Muy bien. Ahora, después de ese incidente, parece que ya la insatisfacción, la desilusión de Judas llegó a su tope. Por eso en Mateo 26, 15 y 16 dice que Judas se acercó a los principales sacerdotes. ¿Y qué les dijo? Dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, Judas estaba mirando en qué momento, el momento propicio para poder entregar al Señor Jesús sin que estuviera él rodeado de las multitudes. Y como él sabía los movimientos que hacía el Señor Jesucristo, pues entonces estaba atento para informar a los principales sacerdotes y a la guardia del templo para que lo arrestaran. Ahora, vemos que esa traición, la traición de Judas, no permanecería oculta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo la expone, la manifiesta, la declara. Y el ambiente en que el Señor Jesucristo elige para hacer esto precisamente fue en la última cena, la noche anterior a su muerte. Después de que el Señor enseña acerca de ese servicio humilde, de cómo se manifiesta el amor a través del servicio. Y finalmente cuando Él les dice, mire, ustedes son bienaventurados y saben estas cosas y las hacen. Si hacen estas cosas. Ahora, estos versículos del 18 al 30 dan como un giro, ¿no? Entonces se concentran ya en el traidor. Y hay un contraste en la traición de Judas con la lealtad también de los demás discípulos. Muy bien, veamos el primer versículo, el verso 18. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor Jesucristo estaba ya anunciando con anticipación la traición. Y el Señor Jesús quería asegurarse de que los discípulos, los demás, pudieran entender que cuando ocurriera esa traición, que cuando lo arrestaran a él,
Ya ellos sabían, el Señor Jesucristo no iba a ser una víctima, ¿no? Eso es bien importante que nosotros lo podamos entender. Ahora, los demás discípulos podrían preguntarse, bueno, pero ¿por qué entonces el Señor Jesús escogió a Judas? ¿Por qué? Y algunos de nosotros de pronto nos podemos preguntar, ¿sería que el Señor Jesucristo se engañó con este hombre? ¿Sería? No, en su omnisciencia, en su conocimiento, el Señor ya sabía. Por eso Él dice, no hablo de todos vosotros, no, todos ustedes no están limpios. Hay uno que no está limpio, los demás están limpios. Dice, yo los he elegido, yo los he elegido, yo los he llamado. O sea que al Señor Jesucristo no lo cogieron por sorpresa, no lo arrestaron por sorpresa, Él no fue una víctima de los hombres, no fue víctima de una traición que no se sabía, que no se conocía. Precisamente fue el enviado de Dios el Padre, para llevar a cabo su propósito, ese propósito que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. No fue algo improvisado. Y precisamente pues el Señor escogió a Judas para que se cumpliera la Escritura. Para que se cumpliera la Escritura. Y el Señor cita un texto del Salmo 41:9. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Este es un salmo de David, ¿cierto? Cuando David también se sintió traicionado por su compañero confiable, cercano, uno que se sentaba a comer en la mesa con él. Esto implica de que había comunión. Recordemos que el compartir la cena en la antigüedad implicaba compañerismo, comunión. Posiblemente se refiere aquí a Aitofel. Eso dicen algunas fuentes rabínicas. Pero el salmo donde más se habla de esto es en el Salmo 55. Miremos los versículos 12 al 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y también es una palabra profética con respecto a la traición de Judas. Incluso se da también allí en Zacarías 11, 12 y 13 se da el valor exacto de dinero que recibiría. Dice así, y les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Profetizada también el valor que recibió Judas por entregar al Señor Jesucristo. Ahora, el papel que desempeñó Judas en este plan divino, pues no era ajeno a su propio deseo. O sea, Judas no fue un robot que fue programado para traicionar a Jesús en contra de su voluntad. Judas lo escogió libremente, o sea que él fue responsable de sus actos, fue responsable de sus acciones. Aquí nuevamente entra esa tensión que siempre hemos dicho y hemos hablado entre lo que es la soberanía de Dios y la elección humana. El Señor Jesucristo lo escoge como discípulo. Se vuelve discípulo del Señor Jesucristo. ¿Él qué hace? ¿Qué hace Judas? Decide seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesucristo lo escogió. Ahora, la traición de Judas estaba predeterminada, pero ello no contradice la verdad de que él actuó según su propia voluntad. Y el Señor Jesucristo lo afirma.
allí en Lucas 22:22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. O sea que ahí nos está hablando de la soberanía de Dios, pero hay de aquel hombre por quien es entregado, que tiene que ver con la responsabilidad de Judas, ¿cierto? Muy bien, y Efesios 1:11, ¿qué dice? Dice, el Dios soberano que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué hizo Dios? Usó los planes malvados del corazón de Judas para traer la redención a través de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, Judas tuvo todas las oportunidades para darle la espalda a su propio pecado. ¿Ah? Muchas de las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio directamente se aplicaban a él. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la parábola del mayordomo infiel. El Señor Jesús predicó muchas veces acerca del amor al dinero. Habló acerca de la avaricia y del orgullo. Y Judas estuvo presente cuando el Señor declaró todas estas verdades. Y el Señor le dice, mire, yo no lo sé, yo no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Él lo está manifestando allá en Juan 6:70. ¿Sí? Y advierte también en muchas ocasiones el juicio que vendría al traidor, a quien lo iba a traicionar. Pero aún así, nada de eso conmovió el corazón de Judas. Judas endureció su corazón. Judas se negó a arrepentirse. Muy bien, miremos versos 19 al 21. Dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La traición de Judas podía afectar también la fe de los demás discípulos. Entonces el Señor Jesús se asegura de decirles, mira, antes de que suceda, va a ocurrir esto y esto y esto. ¿Para qué? Los preparó. ¿Para qué? Para que cuando ocurriera eso, ¿sí?, los discípulos pudieran creer que realmente el Señor Jesucristo era Dios. Por eso dice, el yo soy, el nombre que el Señor da allí de él mismo en Éxodo capítulo 3. Muy bien. Sigue diciendo el Señor, nuevamente, de cierto les aseguro, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Uno dice, bueno, pero estas palabras que tienen que ver ahí con lo que se está hablando de Judas, ¿cierto? Pero, ¿cómo estarían los demás discípulos ante esa situación de Judas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Ante lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Ante esa traición que se iba a dar por parte de uno de ellos. Muchos de ellos podrían pensando, bueno, los traicionó, se acabó esto, se acabó la credibilidad del Señor. Condenaron al Señor a muerte por la traición de uno mismo de aquí de adentro. Así que establecer ya el reino, aquí termina todo. Pero fíjese cómo el Señor hace estas declaraciones, ¿no? Esto no, la traición de Judas no va a acabar con la misión que el Padre me encomendó y la misión que estoy delegando sobre ustedes. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Les estaba nuevamente diciendo, mire, ustedes me han recibido, ahora ustedes son enviados. ¿Y enviados de quién? Míos y enviados de el Padre que me ha enviado. Y la palabra con que el Señor define a sus discípulos, a sus 12, es la palabra apóstoles.
Viene la palabra griega que es apóstoles. Y es aquel que es enviado, aquel que es representante de un gobierno ante otros gobiernos, aquel a quien se le ha dado la autoridad de quien lo envió. ¿Sí? Y mis amados hermanos, y estos hombres tenían una autoridad única, la autoridad que el Señor Jesucristo les dio. Ahora, como discípulos del Señor Jesucristo, nosotros somos representantes ante el mundo del reino. Allá en 2 Corintios 5 dice que nosotros somos embajadores. Embajadores. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores ¿en nombre de quién? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. También dice la palabra que somos ciudadanos del cielo, que estamos representando aquí en la tierra a nuestro Rey. ¿Sí? En medio de esta oscuridad, en medio de un mundo y de una cantidad de pecadores perdidos, nosotros estamos aquí como representantes del reino de Dios. Y vivimos aquí también, como dice la palabra, como extranjeros y peregrinos. Muy bien. Así que el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos para que ellos continuaran la labor, continuaran la misión que Él les estaba encomendando. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Dice que el Señor Jesús se conmovió en espíritu. Y dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y aquí la palabra conmovió, como ya la habíamos visto en otra ocasión, es una palabra, esta palabra conmover implica una agitación espiritual, una agitación mental muy fuerte. ¿Sí? Esta misma palabra conmover fue la palabra que se utilizó cuando los discípulos vieron al Señor Jesús caminar sobre el agua y estaban ellos aterrorizados. ¿Sí? La misma palabra se usa cuando el ángel Gabriel se dirige a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan. Muy bien. También se aplica esta palabra cuando el Señor Jesús aparece a los discípulos. Esta misma palabra se aplica también al dolor y a la conmoción que tuvo el Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro. ¿Ah? Y aquí está conmovido también, ahora frente a la situación que se está dando por esta traición. Y al Señor lo conmovió. ¿Qué lo conmovió? El amor que había dado a Judas, pero que no había sido correspondido. La ingratitud de este hombre ante la bondad que el Señor Jesucristo le había mostrado. Lo conmovió la presencia de Satanás en la vida de este hombre. Y saber que se iba directo al infierno. Porque no se había arrepentido. Todo esto causó esa conmoción en el corazón del Señor Jesucristo, que estaría separado totalmente de el Padre. Muy bien. Ahora, imaginen ustedes esa situación, el Señor Jesucristo conmocionado en un estado de agitación, todo su ser interior convulsionado, el pensar que uno de sus seguidores más cercanos lo iba a traicionar y lo iba a entregar a sus enemigos. Muy difícil, muy complicado. A veces nosotros hemos experimentado una que otra traición. Pero las traiciones que más duelen son de las personas más cercanas, de las personas en las cuales confiábamos, las personas a las cuales amábamos. Y eso es lo que más duele. Podemos imaginarnos por un momento esa conmoción y ese dolor que había allí en el corazón del Señor Jesucristo. Muy bien, continuemos versos 22 al 25. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo,
Señor, ¿quién es? Vemos que todos los discípulos quedaron sorprendidos ante ese anuncio del Señor Jesucristo. Pero me imagino que todos a excepción de Judas, ¿no? ¿Y cómo quedarían? Confundidos. ¿Quién será? ¿Sí? Y hay un autor, Carson, que dice lo siguiente, abro comillas: los 12 ya estaban desorientados con las alusiones de Jesús a su sufrimiento y muerte, categorías que no encajaban en su convicción de que él era el Mesías prometido. Sin duda, las referencias a la traición le parecían igual de oscuras. Tal vez algunos se preguntaban si Jesús se refería a los discípulos externos al círculo de los 12. Otros podrían haberse preguntado si la traición sería involuntaria. Tal vez la noción de traición no les parecía tan amenazante, pues su maestro podía calmar las tormentas, levantar los muertos, alimentar hambrientos y curar enfermos. ¿Qué desastre podía caer sobre él que no pudiera rectificar? Cierro comillas. Ahora, mis hermanos, allí en este aposento alto ya había una claridad, y que el traidor estaba en medio de ellos. Era uno de ellos, unos con los cuales habían vivido, compartido durante 3 años, uno a la cual el Señor le había lavado los pies, uno que el Señor había escogido para ser su embajador, pero que finalmente lo traicionaría. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿No lo habían todavía descubierto? ¿No lo habían todavía detectado? Por eso dice que los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versos 19, dice que ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle a uno por uno, comenzaron a decir, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Incluso el mismo Judas preguntó, ¿soy yo, maestro? Como dice ya Mateo 26, 25. Todavía mantenía esa hipocresía en él hasta el final. Y fíjese también como Lucas en el capítulo 22, verso 23 dice que ellos comenzaron a discutir entre sí de quién sería el traidor. O sea que los discípulos no tenían ni idea de quién podía ser ese traidor. ¿Sí? O sea que cuán magnífica actuación hizo Judas, con una hipocresía absoluta. Pero Pedro no se iba a quedar con la espinita. Fíjese que parece que Pedro no estaba sentado muy cerca al Señor Jesús. Y dice la palabra que Pedro comenzó a hacerle señas, comenzó desde lejos a comunicarse con el discípulo amado, en este caso que es Juan, que se encontraba recostado al lado de Jesús, para que le preguntara, ¿cierto? Para que le preguntara al maestro quién era el traidor. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Juan? Le preguntó, ¿cierto? Señor, ¿quién es? Y miremos lo que dice el versículo 26 al 30, que responde el Señor Jesús. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto. ¿Por qué le dijo esto? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. El Señor Jesucristo parece que no habló de manera fuerte, ¿cierto? Parece que fue como estaba Juan cerquita, le responde a Juan en el mismo nivel que él le pregunta, ¿no? Señor, ¿quién es? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? También de la misma manera, ¿cierto?
A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Recordemos que el pan que se preparaba en esas épocas era un pan sin levadura, que normalmente se mojaba en una mezcla de hierbas amargas, vinagre, agua, sal, dátiles machacados, higos y pasas en esa salsa. Y recibir el pan mojado por parte del anfitrión que lo entregara era, era que había sido esa persona elegida para un honor especial. ¿No? Ahora, fíjese que fue un acto de amor, ¿sí? De honor que el Señor le da a Judas, mostrándole su bondad hasta el último momento. Ahora, pero ya Judas había llegado tan lejos en su apostasía que siguió en la misma posición. Su corazón siguió igual de duro. O sea que Judas rechazó ese acto de amor del Señor Jesucristo, como lo hizo durante tantas veces durante el ministerio del Señor Jesús. Ahora, en ese momento, ese día, acabó la salvación realmente para Judas. El infierno llegó a Judas. Dice la palabra que Satanás entró en él, tomó el control directo de Judas. Ahora, la misericordia de Dios se hace a un lado y entra el juicio divino. Judas fue entregado ya en las manos de Satanás. Había despreciado el amor de Dios. Despreció la bondad del Señor. Y finalmente, entregado a Satanás. Hay otro autor que se llama Bruce, que dice lo siguiente: la acción de Jesús, escoger a Judas para un favor especial, puede haber sido un intento final para que abandonara su plan de traición y cumpliera su parte como verdadero discípulo. Hasta ese momento no se había lanzado el dado de la suerte de modo irrevocable. Si Judas titubeó por un momento, solo fue para armarse de valor al ejecutar su decisión fatal de volverse el instrumento voluntario de Satanás, mientras podría haber sido el seguidor libre y mensajero de su maestro. Satanás no podría haber entrado en él si él no lo hubiera aceptado. De haber estado dispuesto a decirle no al adversario, todo el poder de intercesión de su maestro habría estado disponible para él y lo fortalecería. Pero cuando la voluntad de un discípulo se vuelve traidora, cuando se rechaza la ayuda espiritual de Cristo, la condición de esa persona de verdad es desesperada. Una vez que se cruza esa línea, mis amados hermanos, cruzar esa línea, ya no podemos volver atrás. Y mire lo que el Señor Jesucristo le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor Jesús no fue víctima de las circunstancias. Él mismo controlaba cada detalle de su muerte. ¿Cómo así? El Señor Jesucristo controlaba cada detalle de su muerte. Por eso Él, allá en Juan 10:18, Él dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y el Señor Jesús estaba ya en ese momento a punto de instituir la Santa Cena. Y no iba a permitir tampoco que la presencia de Judas estropeara lo que él iba a hacer, ¿no? Y por ende por la presencia de Satanás. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra? Que ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso a Judas. Pues ellos supusieron, como era el tesorero, ¿cierto? El que tenía la bolsa, debía haber recibido un encargo particular del maestro, como dice aquí, que comprara lo que necesitamos para la fiesta o que le diese algo a los pobres. Era tradicional en la Pascua darle una ayuda a los pobres. Ahora,
cuando Judas come ese bocado, dice la palabra que sale nuevamente, sale de inmediato a cumplir la tarea. ¿Mm? Ya esa traición había quedado expuesta. Sabía que tenía que actuar muy rápido antes de que todo su plan se llegara a frustrar. Y salió directo. ¿Saben para dónde salió Judas? Salió al Sanedrín, ¿cierto? Inmediatamente salió al Sanedrín. Y les informa, ¿no? ¿Mm? Y les informa dónde se iba a encontrar Jesús después de que sale de la cena, de la última cena de Pascua, que se dirigiría al Monte de los Olivos y exactamente a Getsemaní, porque en muchas ocasiones él ya se había reunido allí con sus discípulos. Y miremos finalmente lo que dice ese texto. Dice que ya era. ¿Qué nos está diciendo eso? Cuando la Biblia habla así de detalles, de que el pasto estaba verde, de que estaba haciendo un sol incandescente, en este caso de que ya era de noche, nos está diciendo que fue un testigo presencial, no que le contaron, sino que fue un testigo presencial, un testigo ocular, ¿m? Que él presenció, estuvo allí. Ahora, vémonos que no solamente la noche descendió sobre Jerusalén, sino también que la noche descendió sobre el corazón de Judas. Estaba en total dominio, en completo poder de la oscuridad. Ahora, la siguiente vez que aparece Judas en la narración es cuando va a la cabeza de aquellos que van a arrestar al Señor Jesucristo. Pero mis amados hermanos, ¿qué lecciones podemos nosotros sacar de este trágico relato, de esta crónica de una traición anunciada? ¿Mm? La primera es que Judas es el mayor ejemplo en la historia de la oportunidad perdida, de un privilegio que se ha desperdiciado. Oyó día tras día las enseñanzas del Señor Jesucristo. Se relacionó de manera personal e íntima con Él. Fue testigo ocular de los milagros que el Señor hizo, de las cosas que Él dijo y cómo respaldaba sus palabras a través de acciones y de milagros, confirmando que Él era el Hijo de Dios. Y aún así Judas despreció la invitación que el Señor Jesús le hizo en muchísimas ocasiones, de despojarse del pecado y tomar el yugo del Señor Jesucristo. Una segunda enseñanza es que, mis amados hermanos, el riesgo tan grande de aquellos que aman el dinero, el riesgo tan grande que corre una persona al amar al dinero. Para Judas el dinero significaba más que la misma salvación eterna. Un tercer aspecto. Judas, fíjese que es el típico traicionero de la manera más vil, la manera más baja. Y es también un ejemplo de aquellos que profesan en un momento dado de sus vidas seguir a Cristo, pero después se vuelven en contra de Él. Por eso también es como un recordatorio, ¿no? Para estar nosotros haciendo un examen de nuestro corazón. ¿Estamos realmente siguiendo y caminando con Cristo? La número 4. Fíjese que esta historia, esta narración, es una prueba de la paciencia del Señor, de su misericordia, de su bondad tan grande. ¿Mm? Incluso cuando llega esa turba a arrestarlo, ¿recuerdan cómo lo llama a Judas? Le dice amigo. Hasta el último momento. Número 5.
Este accionar de Judas muestra que el diablo anda suelto, que el diablo está obrando en medio del pueblo de Dios. ¿Se lo repito? El diablo está obrando aún entre el pueblo de Dios. Recuerden la palabra que el Señor Jesucristo habló del trigo y la cizaña. Del trigo y la cizaña. Número 6. Realmente Judas es el colmo de la hipocresía. El colmo de la hipocresía. El más grande teatrero que ha existido. Fue una rama que no trajo fruto. ¿Y qué se hace con las ramas que no dan fruto? Son lanzadas al fuego eterno del infierno. Y número 7. No hay nada, absolutamente nada, que un hombre pecador pueda hacer para cambiar o frustrar la voluntad perfecta de Dios, para alterar su soberanía. A través de esa tragedia aparente de la traición, ¿qué hizo Dios? Triunfó. ¿Por qué? Porque vino la redención. Esa victoria aparente de Satanás, en realidad fue su derrota final. O sea que Dios usó la traición de Judas para su propia gloria. Dios usa la traición de Judas para su propia gloria. Ahora, cuando Judas vende al Señor Jesús a sus enemigos, él estaba vendiendo su propia alma al diablo. Y hay unas palabras de un poeta que dicen lo siguiente: hoy como ayer, los hombres se ponen su precio. Por 30 monedas no vendió a Cristo. Por 30 monedas se vendió Él. Amén. Mis amados hermanos, cada día de nuestras vidas revisemos nuestro corazón. Si estamos realmente caminando con el Señor Jesucristo. Si estamos realmente haciendo la tarea que Él nos mandó hacer. Si somos realmente esos seguidores fieles de nuestro Maestro. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por este ejemplo tan difícil, tan trágico realmente, oh Dios. Pero también, Señor, vemos en tu soberanía cómo tú utilizas esto para traer la redención al mundo. Que cada día podamos estar haciendo una evaluación, una inspección en nuestros corazones, para que no haya hipocresía en nosotros, para que podamos ser esos seguidores que realmente te aman y te sirven, y que podamos ser transparentes, vivir nuestra vida cristiana sin ningún tipo de caretas, sin ningún tipo de apariencias, sin ningún tipo de hipocresía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.